Hola Laura. Te iba a decir que como la clase está grabada, si quieres puedes ir comenzando mientras se vuelve a conectar, mientras se conectan los demás. Listo, Juanita. Dale. Mm, Bueno, sí, igual ya son las 6. Entonces, empecemos. Eh, Se había conectado Sara y se desconectó. Ah, ya, ahí volvió. Sí, ya se volvió a conectar. Listo. Bueno, quiero preguntar si pudieran hacer el ejercicio anterior que yo había dejado en cuanto a Filipenses 4:13 y de pronto qué conclusión llegaron. La ya se está conectando. ¿Lo hiciste, Juanita? Tu cara fue como... Pues después de que terminamos, yo hice como, ahí revisé lo del cuaderno, ahí lo revisé ahí mismo y ya te digo, yo no hice como pues súper estudio, solo que me quedé pensando en ese y ya te digo. Dale, Juanita. Bueno, voy a tomarme de allí. ¿Alguien más lo hizo y me pueda de pronto dar como su conclusión en cuanto a Filipenses 4:13? Mm, Aquí tengo la Biblia. Listo, rápidamente voy a leerlo. Bueno, empecemos orando, que no era para empezar, y les cuento. Bueno, amado Dios, queremos darte gracias, Señor, por esta clase, por la vida de cada uno de los que se conectan, por los que aún faltan por conectarse, Señor. Gracias por su disposición, por su tiempo, por lo que les has inquietado. Yo te pido, Señor, que tú seas enseñando, corrigiendo y redarguyendo, Señor, a sus corazones para que puedan realmente ser instruidos en la verdad y ser preparados para toda buena obra, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, por aquí se escribió. Ah, no, es un mensajito. Listo, voy a leerlo. Igual las tareas. Siempre es importante recordar que las tareas son acumulativas, es decir, les queda su conciencia. Nuestra conciencia es el mejor profesor allí que está pendiente de que se cumpla. Entonces les queda su conciencia para que por favor la puedan realizar y pues para que tengamos la evidencia escrita también, porque si no estoy mal, eso también se va a estar revisando, porque es básicamente la evidencia de que ustedes están razonando lo que estamos hablando aquí. Pues para que lo tengamos por escrito. Se me perdió Filipenses 4:13. Listo. Bueno, hagamos el ejercicio. Me quiero preguntar, no sé, Sarita, Hilary, ¿pudieron hacer el ejercicio con Filipenses 4:13 y nos puedan dar una pequeña reflexión? Yo no, señora. Pues no lo hice por segunda vez porque ya lo he hecho antes, ¿no? Pero no lo volví a realizar, la verdad, ¿no? Listo. ¿Y qué recuerdas de lo que habías hecho anteriormente y que nos puedas compartir, mi Hilary? Pues en cuanto a la primera lectura, es como leyendo el versículo, o te refieres ya a todo el... La primera lectura, ¿cómo te fue leyéndola o lo que tú considerabas siempre que cuando la Sí, leías? pues yo pienso que ese es uno de los versículos que más se usa, ¿no? Como que es uno de los versículos que todo el mundo se sabe, así no seas cristiano. Es como te subes al bus, el vendedor de los dulces lo usa, o sea, el que sea lo usa en cualquier contexto y en cualquier forma. Y es muy curioso porque uno dice, uff, casi que podría decirse que es el versículo que todo el mundo se sabe de memoria. Pero creo que sí, muy poco se piensa realmente en ese versículo, o sea, en lo que realmente significa. Creo que más bien se usa como una especie de amuleto, como una especie Ujú. sí, como algo que me da buena suerte, una cosa así.
Como Ujú. que pienso que a veces se usa más dentro de eso o se usa sencillamente como para justificar el poder hacer algo. Entonces, mis deseos o lo que yo quiero o lo que yo sueño, entonces, todo lo puedo en Cristo, entonces ya, lo hago. Entonces, ese fue como, como de primerazo, eso. Gracias. Bueno, no sé, ¿qué entiendes por el versículo, Juanita? O de pronto, en este momento que lo lees o que habías escuchado, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es lo que dice el versículo. Yo creería que como dijo Hilary, es como que todos nos lo sabemos de memoria, pero yo no me pongo a pensar, por ejemplo, qué en realidad es lo que significa ese versículo. Yo pensaría que es como que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa como para mí que sin Él, pues va a ser más difícil lograrlo, pero si estoy con Él, pues va a ser como más fácil. Voy a estar más tranquilo. Yo creería que es como algo así. Listo, gracias. Y no sé, Sarita, ¿quieras decir algo? Bueno, creo que no. Igual cualquier cosa puedes escribir. Listo. Entonces, cuando hablamos de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues efectivamente el panorama siempre es igual, es lo que nos han enseñado, es una oración que hacemos constantemente y pues nos da como fortaleza de alguna otra manera, es como la motivación para hacer algo. ¿M? O muchos lo tomamos como como decía, el amuleto, el que nos da buena suerte para poder lograr lo que queremos en esta vida. Pero me voy a remitir a unos versículos antes y voy a empezar a leer desde el 10, Filipenses 4:10, si ustedes tienen ahí sus Biblias y lo puedan seguir conmigo rápidamente. Dice lo siguiente, y ya vamos al tema como tal de la cosmovisión. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el siguiente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto ya después habla de un sin embargo, bien, pero bueno, esto ya va unido, pero es otro tema. Pero cuando conectamos esto con lo anterior, podemos llegar a otros tipos de conclusiones. Hay varias cosas que podríamos analizar, pero quiero hacer simplemente una pequeña reflexión, porque por el tiempo no alcanzamos, o sea, la tarea es que sigue siendo que ustedes se tomen el tiempo de preguntarle a Dios, de meditar en ello y de no asumir que ya ustedes lo entienden completamente, porque créanme que es fácil decir, es que esto es lo correcto, lo difícil es vivir realmente lo que es la fortaleza de parte de Cristo. Pero él está hablando, le está hablando a la iglesia de Filipo, de los filipenses, y les está diciendo que él se gozó en el Señor porque ellos habían revivido el cuidado de él, o sea, habían vuelto a tener cuidado por Pablo, se habían preocupado por Pablo nuevamente, habían tenido cuidado de él. Eh, Dice que de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y dice que él no lo está diciendo porque le faltara, porque tenga escasez, o sea, él no está diciendo como es que realmente lo estaba necesitando porque no tenía que comer, por decirlo así. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mire qué bonito que es lo que recalca. Él dice, yo no me estoy alegrando porque ustedes tengan cuidado de mí, porque tenga escasez. Eh, sino que pues se está contentando por esa hermandad que está recibiendo de parte de ellos, pero él no está
en un estado de escasez porque él dice que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Entonces él dice, aún en la escasez, en la abundancia, dice que él sabe vivir humildemente, tener abundancia, en todo ha sido enseñado, aun cuando ha sido saciado, como para cuando tiene hambre, así como cuando tiene abundancia, como cuando padece necesidad. O sea, él está diciéndole a la iglesia, no, realmente no estoy contento en cualquiera que sea mi situación. Puedo contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué difícil es eso, ¿no? Hablemos de una situación de escasez económica, es difícil. De pronto cuando uno, en el caso, por ejemplo, de Juanita, de Sarita, el tema de pronto cuando uno es hijo son otras circunstancias que uno vive, de pronto de conflictos emocionales, de temas con los padres, que no es normal, pero no es algo que pasa siempre, pero que de pronto son situaciones que podemos vivir que nos generan llanto, nos generan tristeza, ¿cierto? Pero aún en medio de cualquier circunstancia dice que debemos tener contentamiento. Pero ¿cuál es el secreto de Pablo para tener contentamiento en cualquier circunstancia? El secreto es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto no es que Dios le da la fortaleza para tener millones y millones de dinero cuando está en escasez. El secreto no es que Dios le da la fortaleza para ganar un viaje a Europa y por un mes y, mejor dicho, vivir la vida del viaje, ¿no? Eso no es. La fortaleza es que está en que Él tiene contentamiento aún en medio de cualquier circunstancia. Esa es la verdadera fortaleza que uno como cristiano debe tener, porque nuestra circunstancia, pues de alguna otra manera es muy similar a la de cualquier otra persona, ¿no? Aunque nosotros viviendo los principios bíblicos tenemos más libertad, es decir, un no creyente es más fácil que derroche el dinero, ¿cierto? Que no ahorre, que malgaste el dinero. Ahora, aún vemos creyentes que lo hacen, pero el ideal es que nosotros al tener la creencia en Cristo, sepamos que la Biblia nos enseña a ahorrar, por ejemplo, a ser buenos administradores del dinero, y eso nos va a hacer más libres, pero no es una garantía para que no haya escasez. ¿Por qué? Porque Juanita puede tener muy buena abundancia, porque es una buena administradora, porque trabaja duro todos los días y se gana el pan de la casa, ¿cierto? Pero resulta que tiene un vecino, que estoy llevándolo al extremo, pero tiene un vecino que no es creyente y es de pronto ladrón, o viene cualquier persona que tiene mañas extrañas y tiende a este tema, y roba las pertenencias, las propiedades, el dinero que Juanita ha trabajado arduamente por meses. Y entonces Juanita le toca empezar desde cero porque no se pudo hacer nada, no le devolvieron eso, no se solucionó. Y entonces Juanita, ¿qué hace? Pierde su contentamiento, su fortaleza estaba en el dinero, o recuerda esta parte importante. Ahora, llegar a eso no es fácil, pero es lo que Dios demanda de nosotros como cristianos, que en medio de cualquier circunstancia, la fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque aún en esa circunstancia yo puedo tener la fortaleza y el contentamiento de parte de Dios. O sea, en este mundo, por haber pecado, es muy normal, por decirlo así, que haya escasez, que haya necesidades de muchas situaciones, ¿cierto? Hay momentos en donde la tristeza nos puede invadir, no porque sí, pero hay razones por las cuales nos ponemos tristes. Eh, Aún en medio de las circunstancias difíciles, contentamiento es esto. Entonces, esta es una pequeña conclusión, espero que me hayan entendido, pero de pronto no nos habíamos detallado. Recuerdan lo que hablábamos la primera clase sobre Romanos 12:2, y es, no debemos conformarnos a esta cultura. Esta cultura es muy motivacional, muy de emociones, muy de, tú puedes, vamos, tú eres valiente, tú eres esforzada, tú eres, mejor dicho, te motivan para todo, pero la fuerza no está en Cristo, la fuerza está en ti, eso es lo que el mundo te presenta, que tú puedes por ti sola.
y que básicamente si no tienes nada de esas cosas exitosas en esta vida, entonces no eres feliz o no tienes fortaleza interna. Entonces, este mundo te presenta otra cosa, pero esto es lo que Cristo nos presenta. Por eso debemos renovar nuestro entendimiento todo el tiempo. Quisiera preguntar rápidamente, alguien que me pueda resumir lo que hablaron con Oscar, como un poquito de lo que pudieron hablar para poderlo conectar rápidamente. Y yo hablé con él, pero un poquito más de su boca. Pues lo que yo me acuerdo es que hablamos acerca de, pues, de la cosmovisión y ya él nos dio como una definición más clara, también nos habló acerca de el animismo, del secularismo, como que nos dio un panorama general de varias cosas respecto a la cosmovisión y también a las religiones y algunas culturas en cómo esto pues se desarrolla a partir de esa cosmovisión, la cultura de cada nación. Es como de lo que me acuerdo, pero fue como un panorama muy general de todo. La verdad sí, creo que habló también de otra cosa, pero ahorita no. Dale. Juanita, ¿algo que quieras resaltar? Lo que yo me acuerdo de la clase pasada es que nos mostró, como dijo Hilario, o sea, cosmo, qué significa, visión, qué significa, o sea, nos dijo como que cosmo era orden y visión era pues la forma de verlo, o sea, la forma de ver el orden en nosotros, ¿sí? O sea, nuestra forma de ver el orden. Y nos mostró diferentes, lo que dijo también, diferentes cosmovisiones, por decirlo así, de diferentes naciones. Por ejemplo, se basa en las cosmovisiones, una idea general, y de ahí, de esa idea general, se sacan tres ideas y por decirlo así, ahí se forma una cosmovisión. Ujú. Listo, listo, perfecto. Gracias porque eso me ayuda a conectarlo. ¿Me pueden poner como anfitrión para compartir pantalla, por favor? Pues si quieres ya me quedo así, pues, y ya te dejé. Listo. Listo. Ah, eres tú. Tú eres la que comparte. Sí, me puedes poner entonces a mí como anfitrión. Ah, ya me deja. Listo. Entonces, aquí voy a compartirles. Listo, voy a hablarles un poquito. Ya Oscar nos dio un panorama muy general que creo que ya no es necesario que yo ahonde para poder avanzar, pero sí quiero hacer un pequeño recorrido. Ay, no lo tenías acá. No, olvídalo, esta no es esta. Un pequeño recorrido para iniciar lo que hablamos, yo o lo que vamos a estar llamando como cosmovisión bíblica del arte. Ahora, la cosmovisión viene siendo como esas gafas, que es la manera más sencilla de poderlo entender. Esas gafas que nos permiten ver las cosas de la manera en cómo están conformadas esas gafas. Me hago entonces como el color del lente. Entonces, si el lente es azul, entonces pues veo todo el mundo azul. Si el lente es rosado, veo todo rosado. Y hay unos lentes que cada persona tiene. Entonces, ya vamos a ver un poquito de cómo se conforma en esta cosmovisión en cada persona, pero todos tenemos una manera de ver el mundo. Cosmos también hace mucha referencia a universo, por eso está relacionado con orden, y a cómo vemos el mundo, todas las cosas que en él hay. Y la forma, solamente hay una forma correcta. Ahora, este mundo nos enseña que no hay verdades absolutas. Hay que entender que hay cosas que probablemente no se puedan determinar que son verdaderas, porque toca probarlas científicamente, toca escudriñar un poquito más, pero la verdad absoluta sí existe, porque está en Dios el hecho de que él es el principio y el fin de las cosas, Él es el orden en sí mismo. Esto es algo que no alcanzamos a profundizar, pero es muy bonito entender cómo Dios es el orden en sí, el cosmos en sí mismo, y cómo le da lógica y sentido a todo, para entender que realmente Él es la verdad absoluta, la cosmovisión verdadera. Y solo hay una cosmovisión que determina que las cosas estén bien. Es decir, yo me puedo poner unas gafas y puedo ver de pronto un poco borroso la imagen
de la mujer, por ejemplo, de Juanita, voy a poner siempre el ejemplo de Juanita, ahorita es mi ejemplo. Entonces, veo borrosa a Juanita, la veo como con el cabello en la cara, o me alcanzo a ver que es tiene el cabello un poquito largo, pero no logro ver bien. Pero cuando me pongo las gafas que sí me quedan a mí, que son las mías, que son de acuerdo a lo que necesita mi visión, me voy a dar cuenta realmente cuál es Juanita. Entonces, ¿quién es Juanita en sí misma? Entonces, así mismo funciona con la cosmovisión. Las únicas gafas que realmente nos permiten ver las cosas como son es la Biblia. Que es algo verdadero, que esta es una palabra también que nos ayuda a entenderlo mucho. La verdad, no sé si lo nombró Oscar tal vez, pero la verdad es la correcta realidad o descripción de las cosas. Es la correcta realidad de las cosas. Es decir, yo tengo este vaso, ¿sí? Y aquí me puede decir Juanita, pues a mí me parece que es una pizza, aquí me puede decir Hilario, me parece que es un carro. Bueno, podríamos darle muchos nombres. A mí me parece que es un pocillo, ¿sí? Pero realmente la correcta realidad es lo que dice el autor y quien hizo el vaso. O sea, si a mí me viene aquí el que construyó ese vaso y me dice que es un pocillo, pues yo no tengo otra opción que creerle porque él fue el que lo creó. Él fue el que se tomó el tiempo para hacerlo. Hablando pues en temas de quién lo creó. ¿Sí? Entonces, quien me puede realmente decir es el creador de esto. Entonces, la correcta realidad no es lo que la gente ve o lo que incluso tus ojos ven muchas veces o lo que tú quieres creer, sino la correcta realidad es lo que cree el creador de las cosas, el que lo diseñó, el que lo pensó en algún momento. Hago la pregunta, ¿Oscar habló de Juan 1:1? Es que él siempre toma parte como de ahí, ¿no? Del verbo, no. No, señora. Listo. Cuando nos remitimos al principio de todas las cosas, no sé si ustedes lo han analizado, pero el primer versículo de la Biblia es Juan 1:1. Primer versículo de la Biblia. La Biblia no está en orden cronológico porque es un conjunto de una reunión de libros, pero no están en el orden en que realmente se narra la historia. Si pudiésemos ordenar la Biblia en orden cronológico sería maravilloso. Entonces, Pero, pero o sea, Génesis no es el primero, entonces. no, vamos a Juan 1:1. ¿Tienes ahí tu Biblia, Juanita? Bueno, esto no me quiero quedar mucho. Yo tengo una Pues la pregunta, tengo acá en el Lau. computador. Dime, Hilary. Es que hay una Biblia que es como una Biblia que viene en orden cronológico, pero tengo una pregunta y es, ¿esa Biblia sí es en orden cronológico o no? O sea, esa es mi duda. ¿Es Tocaría real? revisar. Ah, ok. Sí. Tocaría revisarla, pero sí he escuchado de esa Biblia y de hecho el orden cronológico, cuando tú estudias la historia providencial, es la historia escrita por Dios, porque recuerden, bueno, esto lo vamos a hablar un poquito, aquí ya empiezan a surgir muchas incógnitas también, pero Dios es el que escribe la historia, Dios es el quien dijo día 1, y Él ha sido partícipe de cada evento, aún los eventos que consideramos no cristianos, por decirlo así, o que están fuera de la Biblia, pues que no se narran literalmente allí. Por ejemplo, hay cosas que narra la historia pues humanista en los libros historias que son aparte de la Biblia y que si uno la pone en una línea y lo une con lo que sucedió en Israel, lo une con lo que Israel vivió en Egipto, lo une con Babilonia, lo que lo que pasó con Daniel, vamos a ver que conectan en algo de alguna otra manera, porque aunque somos libres y tomamos malas decisiones como seres humanos, Dios siempre mete su mano porque Dios es un Dios que nos cuida. O si no, estaríamos muertos hace rato y el plan de Dios no se cumpliría, porque imagínense, tomamos tan malas decisiones que, o sea, si Dios no hubiese obrado para bien después de que Adán y Eva cometen el pecado, estaríamos perdidos, porque fue como, no, ya pecaron, ya no hay nada que hacer. Entonces, Dios obra para bien y Dios dice, bueno, está bien, se desviaron,
pero Dios ya había planeado qué hacer en caso de. Entonces, Dios sabe las decisiones que Juanita puede tomar mañana y Dios sabe qué hacer en caso de que Juanita las tome. De pronto Dios quiere que Juanita mañana sea bombero, estoy inventando, pero Juanita dice, no, yo no quiero ser bombero, yo quiero ser artista, entonces yo quiero bailar, entonces es un ejemplo, pero Dios usa el baile y dice, bueno, no, es la decisión de Juanita, yo respeto esa decisión, pero quiero volverla a encaminar por lo que realmente voy a buscar, lo que es bueno para él, obro eso para bien. Obviamente le va a enseñar, va a dar duro a Juanita porque no obedeció en primera instancia, ¿sí? Pero estoy exagerándolo con el tema de las carreras, ¿no? Estoy hablando de decisiones importantes, pero Dios nos cuida a través de la historia. Entonces, si pudiésemos ordenar la Biblia de esa manera, sí, yo creería que esa Biblia nos puede funcionar, pero habría que revisarla. Entonces, cuando nos vamos a Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio. Así. Sí, es Juan 1:1, yo no había leído acá. Juan 1:1. Dice, en el principio. Ya el hecho de que digan el principio nos está remitiendo antes de Génesis 1:1, porque Génesis 1:1 relata la creación, pero aquí me está hablando del principio de las cosas y me está remitiendo a algo que estaba sucediendo antes. Dice que en el principio era el verbo. La palabra verbo, ya voy a escribirlo aquí en el chat para que para ustedes sea un poco más sencillo entenderlo. Hay una forma de entenderlo que me gusta mucho, pero probablemente habrán más etimologías que nos ayuden, o sea, más raíces. Y hay una que verbo significa logos en griego. Perdón, es logos en griego. Y logos, aquí lo voy a escribir en el chat para que ustedes lo escriban. Logos significa la palabra razonada, accionada bajo un razonamiento. Aquí está, ahí está la definición en el chat. La mía es la Reina Valera. Pero si tienen alguna otra, podemos comparar también. Yo tenía la Reina Valera, la de 1960, ¿la tuya también? Es que la mía dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Está como diferente. Palabra y verbo tienen mucha conexión, sin embargo la palabra tiene que ver con el verbo, pero no es un verbo en exactitud. Vamos a ver un poquito de esto. Las versiones nos ayudan mucho, de hecho la palabra en sí también tiene un significado muy, muy bonito, pero me gusta mucho la palabra verbo y bueno, si pudiésemos ir a la raíz de la raíz de la raíz, quién sabe con qué nos pudiésemos encontrar. Pero está muy bien también usar la parte de palabra en este caso, por lo menos en la definición de verbo y palabra. Dice, verbo significa palabra, bueno, logo significa palabra accionada bajo un razonamiento. ¿Qué significaría esto? ¿Qué es una palabra? Para ustedes, ¿qué es palabra o qué definen como palabra? Es una pregunta muy difícil de responder. Es como sé qué es, pero no sé cómo decirlo. Sí. Pues en español, por decirlo así, o cuando uno está aprendiendo, por decirlo así, eso sería como un conjunto de sílabas. Está perfecto, de sílabas. No, yo iba a decir eso. Yo de pronto solo le agregaría que sí es el conjunto o la unión de sílabas que a su vez componen una palabra y a su vez tiene un significado. O sea, que debe tener un significado, ¿no? Eso es clave, tiene un significado. En la unión de letras, algunos lo llamarían caracteres, porque pues las letras que nosotros conocemos no siempre han sido de esa manera, y un carácter es una forma que representa algo, ¿no? Que para nosotros tiene un sonido,
al unirse con otra tiene un significado. Entonces, una simbología, o sea, vemos como muchas personas escribían, no he visto, no entendí lo que me escribiste, Juanita. Entonces, el Ya se va a carácter, acabar el tiempo. Quedan 7 minutos. listo. Podemos volver a entrar porque tengo hasta las 7. Entonces, bueno, termina la definición de palabra y cuando se cierra, pues volvemos a ingresar. Listo. Entonces, es la unión de caracteres con un significado. ¿Listo? Pero esa palabra dice que tiene que ser accionada. Es decir, yo les podría decir a ustedes que escribirles en una hoja, decirles la palabra silla, pero decirles que ahí dice cama. Ustedes no me creen que dice cama porque ustedes ya entendieron que eso significa silla. Ya lo razonaron. Cómo una palabra se vuelve real, se lleva a la acción, cobra sentido, por decirlo así, porque fue razonada. Esa es la definición de logos. Es una palabra que cobra sentido, se lleva a la acción, si es primero pensada, razonada. Pero ¿qué es razonar? Razonar es entender el porqué de las cosas. Es un entendimiento profundo de lo que son las cosas, ¿listo? El por qué existen, porque no es simplemente ponerle nombre porque sí, hay un sentido en por qué se llama de esa manera. Y en esta parte de razonar es súper importante. Todos nosotros razonamos lo que vemos y lo que sabemos y lo que decimos. Es decir, yo no podría dar esta clase si primero no lo hubiese razonado, porque es muy complejo que yo hable como automáticamente, ¿no? Como un robot, sin haberlo pensado. Entonces, en el principio estaba todas las palabras, me estoy haciendo entender, en el principio estaba todo el logos, todas las palabras habidas y por haber, razonadas y que son llevadas a la acción. Es decir, que en el principio estaba el arte, la danza, la educación, el gobierno, aún nuestros nombres estaban allí pensados y Dios quería llevarlas a la acción. Y ese verbo era Dios, estaba con Dios, dice que era con Dios, es decir, el con hace referencia a que estaba junto a, ¿sí? Era con Dios junto a, es decir, que habían por lo menos dos allí, habían dos, pero pues nosotros sabemos que son tres, por lo que relata la Biblia. Entonces ese verbo hace referencia también a lo que es la Trinidad para nosotros. Y el verbo era Dios, es decir, que también son uno solo. O sea, él responde a todo, él es todo, él es la cosmovisión en sí misma. Las formas de pensar de las cosas. Esto es muy filosófico, lo sé, es como, ay, ¿cómo así? Pero al entenderlo, para mí, para la primera vez que yo lo escuché, me rompió la cabeza porque yo no podía creer que antes de la creación del mundo, yo siempre creí que en Génesis 1 Dios había llegado así como con la varita mágica a crear todas las cosas como salieron, como, salió y esto surgió y ya. No, Dios pensó todo, o sea, Dios hasta los componentes del agua, el componente de cada cosa que existe químicamente, se lo pensó, se lo creó. Entonces hay un orden para cada cosa, y ya vemos el tema de cosmovisión. Hay un orden establecido por Dios desde antes de la creación del mundo y que está en Él. No es algo que se haya creado, ay, ¿quién creó a Dios? No, Él es, Él es. Entonces, aquí es donde tenemos que partir para entender cuál es la cosmovisión y la perspectiva. Cuando hablamos de Biblia, es porque es la forma en cómo podemos ver lo que Dios ha dejado, el orden que Dios ha establecido, y vamos a entender el orden del arte. Esto es lo que nos va a permitir este tiempo. De aquí en adelante vamos a centrarnos en lo que Dios ha establecido para el arte, lo que Dios ya había pensado acerca de este arte. ¿Cuánto nos queda? 2 y 3. Si quieren salimos de una vez para no cortar lo que voy a decir y volvemos a ingresar de una vez. Listo.